Hablar planteaba un problema de protocolo. ¿Por qué palabra empezar? Yo habría elegido gustosa, un vocablo tan necesario como marrón glacé o pipí. O bien uno tan hermoso como neumático o esparadrapo. Pero no quería llamar la atención. Así pues, adopté una expresión beatífica y solemne. Y, por primera vez, vocalicé los sonidos que tenía en la cabeza. Mamá, éxtasis de mi madre. Papá, enternecimiento de mi padre. Mis padres se abalanzaron sobre mí y me cubrieron de besos. Me felicité por mi elección. La cuestión de la tercera palabra resultaba excitante. Me sumergí en una fase de exploración intelectual que duró semanas. ¿Zapato? No es lo más importante, uno puede andar sin ellos. ¿Papel? Sí, pero resulta tan necesario como lápiz. No hay modo de elegir entre papel y lápiz. ¿Peonza? No, es demasiado bonito. ¿Armónica? Suena bien, pero ¿es realmente indispensable? ¿Gafas? No, es divertido, pero no sirve para nada. ¿Xilofón? Un día mi madre entró en el salón con una aspiradora. No era la primera vez que veía una aspiradora, pero todavía no había reflexionado sobre su condición. Era un milagro. El aparato engullía las realidades materiales que encontraba a su paso Y las transformaba en inexistencia. Sustituía el algo por la nada. Aquella sustitución solo podía ser una obra divina. Tenía mi tercera palabra. Sin más demora, abrí la boca y acompasé las 5 sílabas. Aspiradora.